Shalom, shalom, hermanos, hermanas y todas las personas que están viendo, escuchando este estudio. Sean todos ustedes una vez más bienvenidos a su canal de enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en donde todos aprendemos directamente de la bendita palabra de Yahweh Elohim. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y decirles que es un honor para mí el contar con su amable presencia. Y como siempre lo hacemos, no podemos empezar este estudio sin la bendita guianza de nuestro bendito Padre Santo Yahweh. Así es que oremos. Gracias, Padre mío, por ser tan bueno con todos nosotros y darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos en tu nombre para escudriñar tu bendita palabra. Te ruego, Padre Santo, que bendigas ricamente con toda bendición celestial y que llenes de salud, de paz, de prosperidad y de todas las cosas buenas que solo tú sabes dar para todos los que están viendo, escuchando este estudio junto con todos sus seres amados, y que también bendigas grandemente a todos los instrumentos que tú estás usando para llevar la verdad de tu bendita palabra a todos los rincones de este mundo. Todo esto te lo pido, Padre mío, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Yahshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y darnosla en abundancia, y lo has constituido como el Mashiach, Salvador de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Y Padre mío, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú el que lo guíe y no el hombre. Amén y amén. Ok, miren, hermanos. Cuando yo andaba en el cristianismo, de vez en cuando se decía algo de la Torá. Algo así como que la Torá era solo para el pueblo judío y a nosotros nos mostraron como si fuera una ley y no una instrucción o enseñanza, que es el concepto correcto de la Torá. Y la verdad, casi nunca le pusimos atención porque supuestamente no era para nosotros. En el estudio del día de hoy vamos a ver qué es la Torá, para quién es. ¿Será que es solo para los judíos, como dicen los cristianos? ¿Para qué sirve? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hizo? En fin, vamos a descubrir realmente qué es la Torá. Porque no se trata de decir simplemente que son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, sino que vamos a profundizar en ello, para que nos demos cuenta de la gran importancia que es la Torá en nuestras vidas espiritual y personal. Primeramente, quiero hacer la aclaración que no debe confundirse con el Tanakh, que es toda la escritura hebrea en su conjunto, ni tampoco con el Talmud, que quede esto bien claro para que no vaya a haber después confusiones. La Torá, que quiere decir instrucción, enseñanza, doctrina. Esto fue lo que encontré en Wikipedia, ¿ok? Vamos primero a ver las definiciones. Esto no es que me lo encontré en la escritura, esto es lo que Wikipedia dice acerca de la Torá. ¿Qué quiere decir instrucción, enseñanza, doctrina? Es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo hebreo. Es llamada Pentateuco en el cristianismo y ya Taurat, perdónenme, por los musulmanes. Esta constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término proviene de la raíz hebrea que significa acometer y se halla etimológicamente ligado a las nociones de ley, enseñanza e instrucción. Para el judaísmo, la Torá es la ley. Según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Considerando la importancia de Moshe en este proceso, ambas denominaciones a veces se refieren a la Torá como la ley de Moisés, la ley mosaica e incluso la ley escrita de Moisés. Dado que en el judaísmo, y solo en el judaísmo, en la tribu de Judá, la Torá comprende tanto la ley escrita como la ley oral. Yo no creo en la ley oral. Ello no es arbitrario, dado que su sentido estricto, el término Torá se refiere específicamente a los 5 primeros libros de la Escritura, al que se le conoce también como el Pentateuco, y se conoce también como los 5 libros de Moshe, o de Moisés. En hebreo se denomina Hamishá Humushei Torah, los 5 quintos de la Torá.
Más habitualmente se emplea la forma abreviada de esa expresión y se llama y conocen entonces como el Humash o quinto. En su sentido más amplio, cuando el término Torah implica todos los libros de las Sagradas Escrituras hebreas, los judíos suelen denominarla Tanaj. Se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de la escritura hebrea. El mencionado acrónimo es formado por 3 consonantes, la T, la N y la K, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la escritura hebrea: T de Torah, Pentateuco; N de Nebim, profetas; y K de Ketubim, escritos, que forman la palabra Tanakh. Según la tradición hebrea, los 5 libros de la Torá o del Pentateuco fueron escritos por Moshe, quien recibió la revelación directamente de Yahweh en el monte Sinaí, por lo cual se define como la instrucción dada por Yahweh Elohim para su pueblo a través de Moshe. Recuerden que nosotros somos su pueblo, ¿ok? Aunque los autores rabínicos difieren en los detalles, la doctrina ortodoxa del judaísmo sostiene que la totalidad de la Torá proviene directamente de la inspiración divina y que por lo tanto todos los detalles del texto, desde el léxico hasta la puntuación, son muy significativos. Fíjense, hermanos y hermanas, toda la información que estamos teniendo acerca de la Torá, que al menos yo desconocí algunas partes de esto, y en un momento más nos vamos a dar cuenta de la importancia de vida o muerte. Sí, así lo oyeron bien. La importancia de vida o muerte que representa la Torá en nuestras vidas. Pero mejor vamos a continuar con la definición. De acuerdo con esta doctrina, la escritura de los rollos que se utilizarán a efecto de culto o servicio está sujeta a normas sumamente estrictas, ¿ok? Un escriba ritual familiarizado con las prescripciones pertinentes está a cargo de la tarea. Ahora, algunos se preguntarán que si es verdad que Moshe escribió la Torá. Bueno, yo se los puedo contestar, pero mejor que sea la bendita palabra de Abba Yahweh la que conteste, porque de eso se trata, de que la escritura hable. Yo nada más transmito. Vámonos al libro de Divrei Bet. Qué bonito se oye, ¿verdad? Divrei Bet. Segunda de Crónicas 25:4. Dice: pero no dio muerte a los hijos de ellos porque actuó conforme a lo que está escrito en la Torá, en el libro de Moshe, donde Yahweh ordenó. Aquí vemos una confirmación de que Moshe escribió la Torá. Vamos a ver otra confirmación, y esta está en el libro de Malaquim Aleph, o Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, que dice: guarda lo que Yahweh tu Elohim te ha encomendado, andando en sus caminos y siguiendo sus leyes, sus mandamientos, sus reglas y sus amonestaciones, como está escrito en la Torá de Moshe, para que tengas éxito en todo lo que emprendas y donde quiera que vayas. ¿Se fijan? Otra más está en el libro de Ezra o Esdras. Capítulo 6, versículo 18 dice: nombraron a los sacerdotes en sus funciones y a los levitas en sus divisiones para el servicio de Elohim en Jerusalén, según lo prescrito en el libro de Moshe. Se fijan, aquí no hay ninguna duda de que Moshe es el que escribió los 5 libros. Ok, ya vimos algunas confirmaciones en el Tanakh, lo que el cristianismo le llama el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver algunas más en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Híjole, la verdad, yo no sé por qué Reina Valera miente y confunde tanto, pero bueno, hasta en los nombres de los libros lo hacen. Ok, vámonos al libro de Yohanan, Juan 5, 45 al 47. Fíjense: no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moshe, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Dice nuestro maestro. Uno más para que quede la constancia de quién fue el que escribió la Torá. Vámonos al libro de Masé, Hechos 15, 21. ¿Okay? Porque desde tiempos antiguos Moshe
tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde se lee cada Shabbat. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que toda la doctrina religiosa del judaísmo se deriva directa o indirectamente de la Torá. Ahora, las fuentes clásicas, sin embargo, ofrecen varias versiones acerca del texto. La hipótesis maximalista, sí, indica que la totalidad del texto de la Torá es una transcripción directa, letra por letra, hecha por Moshe de la revelación divina recibida en el Sinaí. Esto incluiría aún los fragmentos posteriores a Devarim, Deuteronomio 32, 50 al 52. Esto es muy importante, porque en Devarim relata la muerte de Moshe, pero ahí no termina, ¿verdad? Vamos a ver, dice Devarim, Deuteronomio 32, 50 al 52, que relata la muerte de Moshe, que le habría sido anunciada anticipadamente por Yahweh Elohim. Moshe ya sabía cuándo iba a morir porque ya se lo había anunciado el creador de todo. Por eso tuvo el tiempo suficiente para poder terminar toda la Torá. ¿Se está entendiendo? Sin embargo, otras fuentes consideran que la revelación tuvo lugar gradualmente y que si bien el texto es de origen divino, la redacción es humana. Finalmente, otros autores consideran que tras la muerte de Moshe, otros profetas divinamente inspirados completaron el texto. Pero sabemos que eso no es así. La Torá, también conocida como el Pentateuco, del griego 5 libros, es la primera colección de textos de toda la escritura hebrea. Esta trata de los orígenes no solo de los israelitas, sino de todo el mundo. Aunque tradicionalmente la palabra hebrea Torá se ha traducido al español como ley, debido a su traducción en la Septuaginta. ¿Pero qué es la Septuaginta? ¿Ok? Son las traducciones griegas de la escritura hebrea, como nomos, que lo trajeron como ley, que es mejor entenderla y traducirla como enseñanza o instrucción. Pues digo, tengan cuidado, hermanos, porque algunas Biblias están traducidas del griego y ahí están los errores, Bueno, la Torá es el resultado de un largo proceso de edición o redacción, como la llaman los estudiosos. Esto significa que no hay una fecha que se pueda señalar como fecha de redacción. La mayoría de los estudiosos piensan que las últimas redacciones importantes tuvieron lugar después del año 539 antes de nuestro maestro, cuando Ciro el Grande conquistó el imperio neobabilónico. La Torá fue y sigue siendo el conjunto central de textos sagrados o escrituras para el judaísmo debido a su enfoque en las formas correctas que son ritualmente, éticamente, teológicamente, etcétera, de vida para las tribus de Israel, aunque como exactamente se debe vivir según la Torá ha sido y sigue siendo un tema complicado, ¿verdad? ¿Por qué es un tema complicado? Porque muchos interpretan en vez de entender. Por eso es complicado. Los que entendemos, a mí no se me hace complicado. Pero bueno, los que no, pues sí, ya Satanás confunde y hace cosas. Bueno, ahora, ¿cómo está estructurada la Torá? Bueno, la Torá está compuesta, como ya dijimos, por los 5 libros que nos presentan una narración completa desde la creación hasta la muerte de Moshe. Vamos a ver una breve descripción de lo que se tratan los 5 libros de la Torá. Comencemos con Bereshit o Génesis. Bereshit, que en el comienzo, se divide en 4 movimientos literarios. El primer movimiento se conoce como la historia primitiva, que cuenta la historia del mundo desde la creación hasta el llamado de Abraham. El segundo movimiento es el ciclo de Abraham. En los capítulos 12:1 al 25:18 nos narra la historia de Abraham desde su llamado hasta su muerte. El tercer movimiento, capítulos 25:19 al 36:43, es el ciclo de Jacob o de Jacobo, lo que el cristiano le llama Santiago, que narra la historia de él desde su nacimiento hasta los sueños de su hijo Joseph o José. El cuarto movimiento, capítulos 37 al 50, es el ciclo de Joseph o José, que narra la historia de él y sus hermanos. La narración de Bereshit o Génesis comienza con la creación del mundo, pero con cada movimiento la narración se va centrando cada vez más en acontecimientos específicos.
Pasa de centrarse en todo el orden creado para la humanidad a centrarse en una familia concreta, la de Abraham, para luego centrarse en uno de sus hijos, Jacobo o Israel, y culminando con la creación de la tribu de Israel, los 12 hijos de Jacob, y la presencia de israelitas en Egipto. Ahora veamos la narración de Shemot, Éxodo. El Éxodo se puede dividir en 3 secciones generales. La liberación de Egipto, capítulos 1:1 al 15:21. La entrega de las instrucciones a Moshe en el Sinaí, capítulos 15:22 al 31:18. Y el comienzo de los 40 años, toda una generación de peregrinación por el desierto, capítulos 32 al 40. ¿Está entendiendo? Ok. Ahora veamos el libro de Vaikra o Levítico. A diferencia del resto de la Torá, el Levítico contiene muy poco material narrativo, pero depende de la narración del Éxodo. El material describe principalmente la construcción de los utensilios del culto, por ejemplo, el arca de la alianza y todos los utensilios que se iban a emplear. En Vaikra, Levítico, la atención se centra en la promulgación del culto, especialmente en la función de los levitas, que consiste en enseñar la ofrenda y la distinción entre lo santo y lo común, y entre lo limpio y lo impuro, como lo podemos ver en los capítulos 1:10 al 15:31. Ahora vámonos al libro de Bemidbar, Números. Hay 2 maneras de entender la estructura de este libro. En primer lugar, se puede considerar que su estructura es geográfica y que cada sección corresponde a un lugar concreto del peregrinaje por el desierto del Sinaí, capítulos 1:1 al 10:10. La tierra al este del río Jordán, también conocida como Transjordania, capítulos 10:11 al 22:1, y la tierra de Moab. Sin embargo, hay 2 acontecimientos claves que también pueden servir para entender la estructura del libro. ¿Cuáles son? Los 2 censos militares de los capítulos 1 y 26. Y nos vamos al último libro, que es Devarim, Deuteronomio. El nombre de Deuteronomio proviene de la palabra griega Deuteronomion, o segunda ley, que es una mala traducción de la frase hebrea Mishneh HaTorah Hasot, una copia de esta ley. En Devarim, Deuteronomio 17:18 es lo que lo dice. Dice, también es el único libro de la Torah que reivindica específicamente la autoría mosaica o de Moshe. 4 sobrescripciones editoriales aclaran la estructura del Deuteronomio. La parte 1, que corresponde a los capítulos 1:1 al 4:43, es principalmente una reflexión de Moshe sobre la historia de los israelitas desde el Sinaí o Horeb, como se denomina en el Devarim, en Deuteronomio, hasta Transjordania, y una discusión sobre el destino del pueblo de Yahweh Elohim. La segunda parte, capítulos 4:44 al 28:68, es la parte clave del libro, ya que contiene la entrega de la Torá, la enseñanza e instrucción autorizada que dicta cómo debe vivir Israel, éticamente, culturalmente, políticamente, socialmente, etcétera, etcétera, si quiere asegurar su existencia política. La tercera parte, capítulos 29 al 32, contiene la alianza de Moshe, que hace con Israel, y relata el encargo de Yahoshua, de Josué. La cuarta parte, capítulos 33 y 34, concluye con la bendición de las tribus de Israel y una narración sobre la muerte y el entierro de Moshe. El Devarim o Deuteronomio, y como tal, la Torá, concluyen con el pueblo de Israel preparado para entrar en la tierra prometida. ¿Ok, hermanos? Espero que con esto que acabamos de ver haya quedado muy bien entendido lo que es la Torá. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de para quién es la Torá. Y vamos a descubrir esas mentiras y confusiones que los pastores dicen que la Torá es solo para los judíos o para la tribu de Judá. Lo que a continuación vamos a ver los desmiente bastante claro y muy entendible. Vámonos al libro de 2 de Timoteo 3:16 al 17. Esto nada más para empezar, hermano, que ya creo que ya lo saben, que dice, toda la Escritura, toda, de principio a fin, toda la Escritura,
Es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí lo está diciendo toda la escritura. Aquí no están sacando de que este es para el cristiano, y este es para Pepito, y este es para Pedrito, y este es para Panchito. No se confundan. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Ok, vamos a ver otro más, porque no van a decir de que, ay, como me dijeron, ay, ese Satanás no descansa, no está. Ay, hermano, usted nada más saca, ¿cómo me dijeron? Usted saca nada más los versículos que apoyan su fe. En serio que me da risa. Ya dicen cada tontera, ya Satanás los pone tan tontos que ya no saben qué decir. Ok, Romillín, Romanos 2, 11 al 13, dice, pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la Torá, por la Torá serán juzgados, porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. ¿Quieres ser justificado o quieres seguir en tu cristianismo donde dice que esto es para los judíos? Ahí va otro para que vean. Vámonos ahora al Tanaj, en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, en los días por venir, el monte de la casa de Yahweh se afirmará por encima de las montañas y sobrepasará a las colinas. Los pueblos lo contemplarán con gozo y las muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim y de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y para que caminemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Porque de Sión saldrá la Torá. ¿Quién es la Torá viviente? Nuestro maestro. Ahí la tenemos. Nada de que ya lo tienes que leer. Mira las acciones de nuestro maestro. Estás viendo la Torá viviente. ¿Ok? Teilim Salmos 119, 44. Fíjense. Siempre obedeceré tu Torá, para siempre jamás. Qué hermoso es esto, hermanos. Ahí mismo en Teilim Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu Torá, una luz a mi camino. Híjole, hermanos, qué hermoso es esto. Y por si acaso no se ha entendido muy bien esto, vámonos al libro de Mateo 5, 17 y 18. Y fíjense, aquí está bien claro, hermano. Yo no sé por qué esos pastores dicen eso. Bueno, yo les creía también en un principio, hermanos. Por eso yo los entiendo. Y por eso hago este tipo de estudios. Para que nos sacudamos y nos demos cuenta qué es lo que dice la bendita palabra. Mateo 5, 17 al 18. Aquí lo dice bien claro. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. ¿De dónde sacan entonces esos pastores que la Torá es para los judíos cuando aquí nos está diciendo nuestro maestro que él no vino a anular la Torá ni los profetas? Se les está abriendo la mente a las personas que todavía creen en eso de que la Torá es para los judíos. Aquí está. Vámonos a Romillín, Romanos 3, 27 al 31. Para los cristianos, lamentablemente. Dice, así que, ¿dónde queda la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por qué principio? ¿Por el de las obras? Claro que no, sino por el principio de la fe. Por eso sostenemos que al hombre se lo declara justo por la fe y no por obras legales. ¿Acaso él es el Elohim de los Yahuditas solamente?
¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Elohim, quien declara justos por la fe a los circuncisos y también por la fe a los incircuncisos. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la Torá o la ley. ¿Se entiende? Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? Pues de ninguna manera. ¿Cómo la vamos? ¿Cómo la vamos a anular? Al contrario, nosotros la afirmamos por la Torá. Yirmeyah, Jeremías 9, 12 al 14. Fíjense, ¿qué hombre es tan sabio que no entienda esto? ¿A quién le han hablado en la boca de Yahweh de manera que pueda explicar por qué está en ruinas la tierra, devastada como un desierto, sin nadie que pase por ella? Yahweh respondió, ojo con esto, porque dejaron la Torá que les puse delante. No me obedecieron ni la siguieron, sino que siguieron su propio corazón voluntarioso y se fueron tras los Baales, como les habían enseñado sus padres. A mí mis padres me enseñaron eso, a seguir a los Baales, a seguir un Jesús trinitario, unas Navidades, el Niño Dios, los Reyes Magos, en fin, todas esas cosas que los padres nos enseñaron y seguimos a los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Dioses ajenos. Y escuchen bien, hermanos, hermanas, y todas esas personas que les han hecho creer que la Torah es solamente para los judíos, perdón. Ya me salió otra cosa. Vámonos al libro de Yirmeyah, Jeremías 31, 33 al 34. Aquí está también, hermanos. Estas son puras cosas claves que nos dice la palabra. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel. Para los que no lo saben, los otros que andamos en la dispersión, somos llamados la casa de Israel. ¿Y qué dice? Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Tienes la Torah? Vas a ser pueblo. ¿No la tienes? No eres pueblo. Así de simple. Dice, entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse a unos a otros. Hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Quieres que nuestro Padre no se acuerde de tu pecado? Sigue la Torá. Aquí lo está diciendo. Acuérdense, yo nada más transmito, la Escritura está hablando. Otra de las cosas que la Torá nos enseña es la obediencia a los mandamientos, que no nos aplican, claro, todos, porque no todos están en vigencia. ¿Ok? Miren, esto es muy sencillo y no tiene vuelta de hoja. Nosotros tenemos que obedecer la Torá, simplemente porque al hacerlo estamos mostrando el resultado de nuestra verdadera fe. Porque esta fe que mostramos es el producto del resultado de creer, de comprometerse y de confiar en la bendita palabra de Yahweh Elohim. Después de que la fe o la confianza, las dos vienen juntas, esta es establecida. Obedecer a Elohim es simplemente un asunto de obedecer sus instrucciones. Ahora, sus instrucciones están trazadas por sus mandamientos en su bendita palabra, en toda la Escritura, no nada más en una parte. Que quede eso bien claro, ¿ok? Y como ya la mayoría sabemos que el resumen de todos los mandamientos son a menudo referidos como su Torá, la cual simplemente significa instrucciones o enseñanzas.
¿Se está entendiendo, hermanos? Vamos a tener ya un concepto, ya cuando hagamos la palabra Torah, ya sabemos de todo lo que trata, de la referencia de los 5 libros, todo lo que viene siendo hacia grandes rasgos en los 5 libros, en fin, etcétera, etcétera. ¿Ok? La historia de la humanidad, la historia de las familias, la creación, en fin. ¿Ok? La santidad y justicia de Yahweh Elohim están definidas por su propia Torah, que ha existido desde el principio. Estamos comandados a ser santos como Él es santo. Vamos al libro de Kefá Aleph, primera de Pedro 1:14 al 16, que dice: como hijos obedientes, fíjense, como hijos, quiere decir que es nuestro Padre, ¿ok? Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían, cuando estaban en su ignorancia, siguiendo todas las mentiras religiosas. Le dice, antes bien, así como aquel, nuestro Padre, que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? A ver. ¿Son los que están de rodillas dándose chicotazos todo el día? ¿Son los que están acá con que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? ¿Esos son los santos? No, esos no son los santos. Santo significa simplemente ser apartado. Cuando uno cree con todo el corazón, alma y mente que algo es verdadero. Miren, hermanos, hermanas, todos nosotros nos hemos quedado muy cortos de la perfecta rectitud que nuestro Padre Santo Yahweh Elohim lo define en su bendita Torah. Yahweh Elohim nos dio su bendita Torah a nosotros para dos cosas: para bendecirnos si obedecemos y para maldecirnos si desobedecemos. Todos hemos quebrado la Torah de Yahweh Elohim y por lo tanto estábamos todos bajo la maldición. Shaul o Pablo le llama a esto la ley de pecado y muerte. Pero si no lo sabían, el quebrantar la Torah de Yahweh Elohim trae como consecuencias el pecado, y el pecado es muerte eterna cuando no te arrepientes. Por lo tanto, cualquier cosa que Yahweh Elohim nos extienda como beneficio a nosotros es un acto de gracia o favor inmerecido. Miren, hermanos, hermanas, el plan de salvación de nuestro Padre Santo es una extensión de su gracia que procede de su amor por nosotros. La palabra de Elohim, su Torah, trazó un plan para salvarnos de su ira del castigo eterno. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que ese plan fue manifestado en nuestro Maestro Yahshua HaMashiach en el tiempo designado. Nuestro Maestro, al morir en la estaca de ejecución, abolió la maldición que resultó de nuestra desobediencia a la Torah de Elohim. Y otra vez, ¿qué enseñan los pastores cristianos? Al menos los que yo conocí. Que la Torah es para los judíos. ¿Y qué están haciendo con eso? Alejando a todos los que les creen, a ellos, del reino de Yahweh Elohim. Cuando nosotros guardamos la Torah de Yahweh Elohim, todavía recibimos las bendiciones según lo estipulado originalmente. Pero no recibimos la maldición de la segunda muerte cuando fallamos involuntariamente. Porque cuando fallamos, estamos cubiertos bajo la gracia a través de la obra de la estaca de ejecución de nuestro Maestro Yahshua el Mashiach. Recuerden bien que cuando somos obedientes, aún seguimos recibiendo las bendiciones y recibiremos aún todas las bendiciones que se extienden también a la eternidad, como parte de nuestras recompensas, premios, galardones y coronas que nuestro Padre Yahweh y nuestro Maestro Yahshua tienen para todos aquellos que terminamos la carrera de la fe. Así de simple. No es nada más para uno o dos, para todos los que terminen. Si nosotros tenemos fe, entonces tendremos un deseo muy grande de guardar la Torah, los mandamientos de nuestro Padre Eterno Yahweh, y entre más grande sea la fe, más grande es ese deseo. Nosotros nos tenemos que esforzar para ser obedientes, porque el enemigo no quiere que lo seamos. Él quiere arrastrar a todos los que pueda al lago de fuego eterno. ¿Ok? La obediencia es guardar los mandamientos de Yahweh Elohim, o sea, su Torah, lo cual nos hace ser su pueblo. No hay nada de que
y los cristianos somos la Israel espiritual. Por favor, hombre, no sean, ya dejen de ser niños, sí, crezcan en el espíritu, crezcan en el conocimiento, ¿ok? Ya no se dejen llevar por esos lobos rapaces vestidos de ovejas. La desobediencia a la Torá es definida como quebrantar los mandamientos de Elohim, lo cual, como todos sabemos, es pecado. ¿Ok? Bueno, hermanos y hermanas, otra vez y como siempre, las Sagradas Escrituras han hablado. Yo solo he transmitido la palabra. En conclusión, hemos escudriñado y descubierto que la Torá es para el pueblo de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim, y nosotros conformamos su pueblo. Si el cristiano se quiere cortar, pues es muy su cuento. ¿Okay? Ahora, si los cristianos o cualquier otra religión, la que sea, no aceptan ni siguen lo que la Torá nos enseña, pues lamentablemente no van a entrar en el reino de Yahweh Elohim ni de nuestro maestro Yahshua HaMashiach. Así que ya lo saben, toda la escritura es inspirada divinamente, y eso incluye la Torá, y es para el pueblo de nuestro Padre. Nuevamente les repito a todos que nuestro Elohim bendito nos dio libre albedrío a todos para que cada quien crea lo que más quiera creer. Después de estas pruebas escriturales y contundentes acerca de para quién es la Torá, solo me resta decirles lo que el ángel dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, hermanos, hermanas, quisiera continuar, pero creo que ha quedado bastante claro y demostrado que la Torá es para todo el pueblo de Elohim poderoso de Israel, para nosotros. Así es que, amigo cristiano, si tu pastor te sigue diciendo que la Torá es para los judíos, dile claramente que es un mentiroso y que la Torá es para todo el pueblo del Todopoderoso y que deje de enseñar todo ese engaño que solo aleja a las personas del reino de Yahweh Elohim. Nuestro maestro Yahshua dijo, aquí al alba con esto, Nuestro maestro Yahshua dijo, yo no vine a juzgar al mundo, pero dejo a quien los va a juzgar. Pero mejor vamos a verlo en las Sagradas Escrituras. Yo se los puedo decir, pero que están las Escrituras. Vámonos al libro de Yohanan, Juan, capítulo 12, versículos 47 al 50. Yohanan, Juan. Aquí está bien claro. Si alguien oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra... No, está al revés. La palabra que les he hablado, la palabra que les he hablado, los juzgará en el día final. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Y hermanos, hermanas, aquí es la bendita palabra la que ha hablado. Yo no juzgo a nadie, porque ya me han acusado de que yo juzgo. Yo no juzgo a nadie. Solo expongo la palabra directamente. Y si la palabra dice que los que están enseñando los pastores cristianos, esos lobos rapaces disfrazados de ovejas, es una mentira y un engaño, ¿cómo les puedo llamar a ellos? Mentirosos y engañadores, ¿verdad? Es algo que no puedo callar. Es algo que les tengo que decir con la palabra de nuestro Padre Yahweh en la mano. Como siempre lo ha hecho. Como siempre lo he hecho, perdón. Yo no tengo miedo de decirles sus verdades a todos aquellos religiosos que siguen al hombre, porque no son mis verdades, es la verdad de las Sagradas Escrituras. Así que por favor, no se confundan conmigo. Yo no juzgo a nadie, yo solo expongo lo que la bendita palabra de Yahweh Elohim dice. Y si tú que me estás viendo, escuchando y estudias con la Biblia Reina Valera, vas a tener diferencias con las Sagradas Escrituras que yo uso para los estudios, porque esas escrituras son traducidas del hebreo al español y que vienen con todos los errores corregidos que trae la Biblia Reina Valera. Aquí viene algo interesante. ¿Quiénes eran Reina Valera? Se oye muy que la Biblia Reina Valera y que la Reina Valera. ¿Quiénes eran Reina Valera? Aquí se los voy a decir. Casidoro de Reina, monje jerónimo español del monasterio de San Isidro del Campo. La traducción del Antiguo Testamento, como le declara expresamente Casidoro de Reina en su amonestación del intérprete de los sacros libros al lector,
Se basó en el texto masorético hebreo edición de Bomber en 1525, como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sante Spagnino. Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en versiones posteriores a la segunda edición del Textus Receptus de Erasmo en el año 1522 y de Stephanus en el año 1550, en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. ¿Se están dando cuenta? Ellos tradujeron del latín y de los manuscritos griegos, no del hebreo. Las dos primeras ediciones, la de Casidoro de Reina 1569 llamada la Biblia del Oso y la de Cipriano de Valera en 1602 llamada la Biblia del Cántaro, contenían todos los libros, incluidos en la Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, que fue el texto oficial de la Biblia para la Iglesia Católica hasta 1979, año en que se aprobó la Nova Vulgata, es decir, que incluía 9 libros deuterocanónicos, tanto católicos como ortodoxos, y otros 3 propios del canon largo seguido por iglesias cristianas ortodoxas. En la revisión de Cipriano de Valera, no obstante, estos libros se situaban a modo de apéndice en una sección aparte al final del Antiguo Testamento y antes del comienzo del Nuevo Testamento. Esto siguiendo el orden calvinista. La Biblia Reina Valera es una de las versiones de la Biblia que está aprobada para el uso en los servicios en español de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos y en la Comunión Anglicana. ¿Quiénes eran estos cuates? Se los ya había dicho anterior, 2 monjes católicos. Obviamente ellos iban a quitar todo lo que oliera judío para poner lo que su Iglesia Católica les decía. Y miren, hermanos, hermanas, todo esto lo hago no porque haya rencor en mi corazón, como alguien que me escribió me dijo, sino porque estoy cansado de ver cómo esos pastores mentirosos se los están llevando al lago de fuego eterno con mentiras y engaños. Y somos muy pocos los que tenemos el valor de decírselos abiertamente, porque nuestro bendito Padre no nos dio espíritu de cobardía. Así que, si hay alguien que piensa o cree que yo estoy juzgando, pues que miren bien el estudio para que se den cuenta de quién es el que está hablando, porque yo solo estoy transmitiendo lo que las Sagradas Escrituras dicen. Aclarado esto, solo me resta el invitarlos a todos los que todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube a que lo hagan y a que también inviten a más personas a suscribirse. Es gratis, no cuesta nada. No hay diezmos ni ofrendas ni nada, como en otros lados, que luego los vacunan con el diezmo y con las ofrendas. Y una vez que se hayan suscrito, van a poder tener acceso a más de 150 estudios 100% de las Sagradas Escrituras. Y no se les olvide tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un estudio nuevo. Bueno, antes de despedir el estudio, le quiero rogar a nuestro Padre Santo Yahweh Elohim que los bendiga ricamente a todos ustedes, junto con todos sus seres amados, en Yahshua HaMashiach, el Salvador de nuestras vidas. No se les olvide el orar los unos por los otros, en obediencia a lo que nos indican en las Sagradas Escrituras. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente estudio. Bueno, eso sí es que nuestro bendito y santo Padre Yahweh Elohim no me ha llamado a rendir cuentas. Y antes de despedirme, quiero agradecer a mi hijo Pedro Jr. por el trabajo de gráficas y videos que está haciendo en los estudios, porque yo, hermanos y hermanas, de esto sí que no sé mucho. Bueno, la verdad, no sé nada. Por eso le agradezco a mi hijo el trabajo que está haciendo, para hacerles un poquito agradable los estudios en las reuniones, porque me imagino que se han de cansar de estar viendo a este viejito estar hablando y gritando nada más, ¿verdad? Ok, bueno, ahora sí. Shalom. Que el shalom de nuestro Padre Santo Yahweh esté siempre en sus corazones y en sus hogares, en nuestro Mesías Yahshua HaMashiach. Shalom, hasta el próximo estudio.